Nos vamos a ocupar de las alternativas que se están viviendo en estos momentos en Medio Oriente con un tema casi excluyente, saliente y que genera marcadas expectativas. La posibilidad que a cambio de un alto el fuego por varias horas, incluso por algunos días, pudieran liberarse por lo menos a 50 rehenes. Algo que no tiene completamente convencido a Israel, aunque los detalles ya estarían avanzados. Intervendría Qatar, pero fundamentalmente también Estados Unidos. Quiero saludar a Miguel Steuermann para hablar de estas alternativas, que es prácticamente un tema único. Si uno mira a esta hora el diario Haaretz y también mira Jerusalem Post, todo el mundo está pendiente de la posibilidad de que por lo menos 50 rehenes sean liberados, fundamentalmente chicos. Miguel, un saludo, buenas tardes. Igualmente, Pepe, como has dicho, es exactamente lo que hace horas se está discutiendo en Israel. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades? Porque en realidad las versiones que nosotros tenemos, que no hemos podido confirmar de modo independiente, pasan por un alto el fuego que estaría pidiendo que fuera de varios días, pero también porque Israel soltara personas que tiene cautivas, tanto mujeres, dicen que tienen niños, a mí eso no me consta, pero la verdad es que son condiciones que yo no sé si son aceptables para Israel. Bien, en este momento se están discutiendo los detalles, como has dicho, se trataría de 50 rehenes cautivos del Hamas, que en principio se habla de 30 niños, seguramente serán entre los bebés y los niños, 13 madres y 10 ancianos. Esto es lo que se está por lo menos escuchando. La discusión, como dijiste, dentro del gabinete de Israel es intensa, incluso hay partidos de la derecha, sobre todo Tzmat Yehudit, los partidos nacionalistas de la derecha religiosa, que no están de acuerdo, que son parte del gobierno, y se llevaría esto a una votación. Las condiciones son las que se han escuchado, de que habría un alto al fuego a partir del fin de semana por 4 días y que cada día se liberarían algo así como 12 rehenes en cada oportunidad. Y bueno, Israel también liberaría entre 150 y 300 prisioneros palestinos. Cuando hablan de niños, estamos hablando seguramente de jóvenes, de 16, 17 años, que son en realidad terroristas que ya han sido activos en operaciones de terror. Esto se está acordando minuto a minuto, la discusión es intensa y, entre otras cosas, también, bueno, el ingreso de combustible, este freno mientras tanto la operación, que se retomaría una vez que estos rehenes sean liberados. Pero la discusión más importante para algunos, sobre todo familiares, es que algunos decían o todos o ninguno, y también cuando jamás, por lo menos así ha dicho, sabría de por lo menos 200 de los 200 casi 40 rehenes estarían de alguna manera en el radar de Hamas, porque también se sabe que están repartidos incluso en otros grupos, algunos de ellos. Quiero preguntarte por el detalle de cómo se está planteando esto ante el gabinete. Sabemos que Benjamín Netanyahu en este mismo momento lo estaría planteando ante el gabinete. Pero si se va a plantear a cambio de esto algunas horas o incluso días de un alto el fuego, necesariamente tengo que preguntarte cómo va el operativo militar de puesta en tierra, de puesta en pie en el corazón mismo de Gaza por parte de los comandos israelíes que desde hace semanas están trabajando en el lugar. Yo me imagino que ese operativo se tiene que estar acelerando porque no tengo claro cuántos son los líderes del Hamas que han sido apresados o muertos a partir del accionar israelí. Bien, hoy hablaba con el vocero del ejército y nos comentaba, bueno, de algo también ya que es público. Israel las últimas 24 horas bombardeó 250 objetivos del Hamas. La operación en el terreno continúa, han rodeado Jabalía, digamos, la operación militar es muy intensa, pero es muy compleja, como todos saben. Se han descubierto arsenales de armas y túneles, incluso en mezquitas, cosa que tampoco es algo tan novedoso, ya se sabía. Y bueno, la situación de los rehenes, que fue muy bien planificada por el Hamas, como toda la operación, es uno de los temas más sensibles, más complejos. Estamos hablando de miles de personas en Israel que han salido a manifestarse angustiados después de 46 días por la situación de sus seres queridos, sin tener información si se encuentran vivos o muertos. Es un aspecto de los más difíciles
más allá de la operación militar. Y en eso, además, teniendo el ejército la intención de no dañarlos en su operación, con lo cual es todo muy, muy complejo. Y lo que sí diría Pepe, que es muy importante que los televidentes lo sepan, es que llevamos 46 días de guerra, el ejército está con un nivel de presencia enorme y el Hamas sigue disparando cohetes sobre territorio israelí, incluso en las últimas horas, y mostrando su ferocidad y mostrando lo que ha sido la construcción de esa estructura militar que puede hacerle frente al ejército y seguir combatiendo. Hay que también agregar que ya son 68 los soldados israelíes que han caído en combate y eso también tiene un costo distinto que la situación de los rehenes porque hoy hay un consenso en la sociedad israelí de que no hay alternativa y de que no hay otra que poder seguir con esta operación militar, incluso luego de la devolución de rehenes. Hoy te cuento, estuve dialogando bueno, con dos personas que son sobrevivientes de ahí, de la cercanía de la Franja de Gaza, una que me dejó muy marcada su historia, una madre que estuvo durante 12 horas encerrada en el kibutz Jolit, en su cuarto de seguridad, sin luz, con sus dos hijos, con su marido. Le quemaron la casa literalmente, ella estaba en el cuarto y sentía que ese era el final de su historia, de su vida. Finalmente, después de 12 horas, lograron liberarla. Y además una mujer que dialogas con ella y que te decía, nosotros soñábamos con el día en que íbamos a poder construir realmente una situación de paz con nuestros vecinos, trabajaba por eso y cuando le preguntabas hoy si todavía pensaba en esos sueños, dice, estos sueños quedaron absolutamente postergados, quedaron absolutamente muertos y es una de las realidades más difíciles. Y hay que también agregar a esto, en el análisis, eh, y está tan claro, que al Hamas no le importa absolutamente nada, ni la Franja de Gaza, ni su población. Hoy estamos hablando de más de 10.000 muertos seguros dentro de la Franja de Gaza, y el Hamas es absolutamente insensible a lo que le pasa a la propia población gazatí. No está luchando por ellos, está luchando por ese califato y por esa realidad que pretende borrar a Israel del mapa, lo que hace que sea absolutamente imposible llegar a un acuerdo de ninguna especie. Y estos acuerdos están logrando esto del intercambio, seguramente porque el Hamas necesita reagruparse, va a ser un tema militar muy difícil, e Israel estará haciendo lo propio, mientras también está muy preocupado de la frontera norte, que está cada vez más caliente. Vamos a ver, Miguel, borrar Israel del mapa significa dar el primer paso para borrar a Occidente del mapa. Punto uno. Estará bueno que mucha gente lo entienda, porque no hay gente que lo tiene tan claro eso. No es solamente contra Israel, es contra todo Occidente, es contra el mundo de las libertades. Ellos sueñan en convertir a Occidente en un califato entero, bajo sus reglas y bajo su crueldad. Y ahora, yo te voy a pedir disculpas, Miguel, por si sueno cruel. No quiero sonar de esta manera. Lo que pasa es que tengo que ponerme frío para preguntar. ¿Es aceptable que Israel, después que pasó lo del 7 de octubre y lanzó la operatoria militar que lanzó para barrer de la faz de la tierra directamente al Hamas, con los resultados obtenidos hasta el momento, termine por la obtención de 50 rehenes, liberando 150 personas, 150 a 200 personas de sus propias cárceles, cuando hay un antes y un después del día 7 de octubre? Yo sé que la dinámica es muy fuerte, es muy rápida, pero las imágenes que se han visto de lo que pasó ese 7 de octubre, y aún a costa de ser cruel, yo no sé si va a ser tan fácil o si estará, entre comillas, bien o si será moralmente apto que finalmente Israel ceda en esto, con todo el dolor del mundo por lo que pase con los rehenes. Pero es una pregunta que debo hacerme. Yo creo que es una pregunta válida y que se la está haciendo la sociedad israelí. Es un dilema enorme, una discusión. Hay partidos internos que justamente están diciendo lo que estás diciendo, que no se puede llegar a ese acuerdo, que no es un buen acuerdo. Algunos dicen estos van a ser los últimos que vamos a poder liberar. Digo, y es entrar también en el terreno del juego que ha planteado el Hamas. Ahora, la presión interna y la presión externa incluso de algunos países
que tienen también rehenes que son ciudadanos de sus países, Estados Unidos entre otros. Bueno, esto hace que sea de un nivel de realmente de dificultad mayúscula. Hay que poder sostener una guerra, hay que poder sostener, por otro frente, la presión de las familias, que en muchos casos son familias de los mismos que tienen que tomar decisiones. Digo, es una situación muy dramática por la cual se está enfrentando Israel, que no tuvo hasta ahora. Tuvo situaciones de rehenes, todos se recuerdan del rescate de Entebbe, pero es totalmente distinto, y algunas otras, pero hoy es una situación nueva. Israel cambió del 7 de octubre en adelante, es un antes y un después. Todavía no ha podido elaborar el trauma de lo que está pasando en términos también de su seguridad, de que todo falló, de que falló la inteligencia, de que falló la respuesta militar, y de que hoy están embarcados en términos de el campo de batalla en algo que todavía tiene ciertos grados de incertidumbre, y muy preocupados con que no se abran otros frentes, que de hecho están abiertos, pero se intenta concentrar todo en Gaza. Pero hay que decir, un barco ahora fue capturado por los hutíes, y es un tema también, y sabemos que responden a Irán, los hutíes. Por otro lado, Hezbollah, que está también con ataques en el norte y que significan operaciones puntuales. Digo, el escenario no es nada fácil, pero lo que dijiste, y quiero reafirmar eso, Pepe, este es un combate que tiene a Israel en el frente, pero que en realidad es un combate por todo Occidente, cuando la intención de Hamas, de ISIS, de estos grupos radicales que están instalados también en Europa, es la construcción de ese califato, la imposición de esa sharia a nivel global. Y por eso es tan importante que Israel pueda lograr los objetivos militares, sabiendo que la idea del Hamas va a ser mucho más difícil de desarraigar, porque podrán capturar y matar a la mayor cantidad de líderes posibles y dañar la infraestructura del Hamas, pero la realidad es que el pensamiento que hay ahí atrás es algo que, y hemos visto y seguimos viendo, desgraciadamente ha contagiado y ha hecho que ese cáncer haya ido creciendo dentro del mundo del Islam radical. Recordándole a la audiencia que cuando hablamos del Islam hablamos de por lo menos 1.300 millones de seres humanos en el mundo, y hay un tema de demografía. Si tan solo el 1%, yo creo que es el 10, pero digamos el 1% de esos 1.300 tuvieran ese pensamiento, ya se habla de 13 millones de personas que estarían dispuestas, como hemos visto, a salir gritando Allahu Akbar y matar a que esté delante, haciendo una fiesta y un regocijo en nombre de Dios. Y esto es parte del gran desafío que tiene el Islam. Miguel, mi última pregunta está referida a Benjamín Netanyahu. ¿Cómo encaja este golpe de Benjamín Netanyahu? Primero, o no vio venir, o no supo, o no pudo, o no quiso prestar atención a las señales. Es cierto que no es solamente él, también la inteligencia, el Shin Bet, los servicios secretos. En un lugar tan desarrollado tecnológicamente y militarmente como Israel, y esto pasó. Esto ya es un golpe de muerte para cualquier dirigente en cualquier lugar del mundo. Pero si ahora tiene que llevar ante el Parlamento una propuesta para que le den 50 rehenes, tiene que sacar como 130, 150 o 200 en esta negociación, y además plantear un alto el fuego, con todo el riesgo que el ejército y los comandos israelíes corrieron en pleno corazón de una Gaza que le pudo haber preparado cualquier trampa. Me parece que el desgaste ya es extraordinario. ¿Cómo puede seguir al mando? Digamos que Netanyahu es un animal político, eso en primer término, y es un hombre que tiene una responsabilidad enorme y lo siente así por su propia historia y por la historia del Estado de Israel. Ahora, no hay ninguna duda que hoy también es un cadáver político que simplemente está manejando la situación porque no hay otra alternativa. Recordando que Israel es una democracia, Netanyahu no es el que tiene la decisión final, él puede liderar, va a plantear las hipótesis, las posibilidades, y va a haber una votación ahí, tendrá que ser aprobado este acuerdo, con lo cual mantiene el liderazgo con muchas críticas, muchas críticas. Hoy veía información incluso que 2 semanas antes de lo que aconteció en Gaza, le habían informado de que algo se estaba preparando y lo desechó. Digo, las críticas dentro de la sociedad israelí
al liderazgo de Netanyahu son enormes, pero mientras están sonando los cañones, han decidido postergar de alguna manera lo político porque está siendo muy complicado. Hay que agregar que la política y el gobierno y el Estado de Israel, eh, para algunos, sobre todo los familiares y los que han sobrevivido, sigue siendo muy débil la respuesta, incluso en situaciones humanas. Hay mucha crítica de falta de presencia y por otro lado, mucha gente que se felicita por la movilización de la sociedad civil cuando el Estado ha estado bastante ausente y sigue todavía bastante ausente. Estoy viendo, mientras estoy actualizando la información, hay veces que no miro directamente a tu imagen, te pido disculpas si parece descortés, pero lo que estoy es actualizando la información permanentemente en la computadora. Y estoy viendo una imagen, estoy viendo la imagen de Yahya al-Sinwar, que es el líder Ujú. del Hamas ahí en Gaza, haciendo la B de la victoria, con esta expresión siniestra que tiene este sujeto. Y hablando de Israel y la aceptación de la demanda de este señor de tener la información sobre vehículos aéreos no tripulados durante 6 horas al día para la liberación de los rehenes. Yo entiendo que hay que ponerse en la piel de los familiares, hay que ponerse en la piel de las víctimas, pero esto es una concesión realmente, no quiero parecer cruel, parecería inaceptable, Miguel. Pido perdón, porque yo sé que hay que ponerse en el lugar de la víctima. Pero parecería inaceptable después de lo que pasó el 7 de octubre. Lo que estás diciendo es así, sería otro triunfo para el Hamas y yo creo que de alguna manera se está dando. Hay que entender un poco también cómo funciona Israel y su sociedad. A diferencia de otros regímenes, podemos pensar en Rusia, que aunque algunos olvidaron, todavía sigue todos los días matando y matando gente en Ucrania y otros frentes más. En esos países hay cierta distancia entre los gobernantes y sus ciudadanos. En Israel es una pequeña familia que vive, a veces disfuncional familia, pero familia al fin, unos al lado de otros, se conocen todos, han ido al ejército juntos, son los hijos, y una de las peores situaciones no es estar enrolado en el ejército y que, bueno, te toque ser incluso un posible blanco y perder la vida. Están hasta dispuestos los soldados y los jóvenes, que otra vez son los hijos, los hermanos de cada uno. Pero tener familiares que se encuentran desaparecidos, que se encuentran en manos de terroristas que uno no sabe qué es lo que pueden estar haciendo con ellos, es algo mucho más sensible y que además Israel tiene en su política de Estado de siempre no abandonar a ninguno de sus seres queridos, ni vivos y ni siquiera muertos. Ha intercambiado prisioneros por cadáveres para poder recibir y darle sepultura. Digo, esto tiene que ver con la cultura y lo conoce muy bien el Hamas. El Hamas lo sabía antes y lo desarrolló porque tiene muy claro sus objetivos desde el punto de vista de lo que han hecho. Y esto que estás diciendo de ver a Sinwar haciendo gestos de la victoria, tiene también mucho que ver con el consumo interno. Ellos necesitan mostrar imágenes heroicas y de triunfo. De hecho, incluso en todas las guerras que perdieron, y en este caso no organizaciones terroristas, sino también los ejércitos regulares árabes, jamás aceptaron una derrota. Ellos siempre mostraron como que salieron vencedores. Y en esto sabemos que en realidad, como en toda guerra, no hay vencedores, son todos perdedores. Israel ya perdió esta guerra, por decirlo así, más allá de que pueda destruir a Hamas antes o después, y lo va a hacer, y no tengo duda, y va a continuar. De hecho, uno quisiera creer que esto se termina pronto. Tengo información, por ejemplo, de que la población del norte, esto es muy todavía off the record, ya recibió instrucciones, los que están desplazados de la frontera norte, de que por lo menos hasta el 31 de diciembre no regresarían a sus hogares. Esto habla de la continuidad y lo mismo en lo que hace a Gaza. No se prevé por parte de Israel cesar con los combates hasta destruir la infraestructura. Habrá que ver cuánto también los socios de Israel, que tienen el problema
saben del problema de Israel y del mundo, pero por otro lado tienen sus propias poblaciones internas que seguirán cada vez presionando más a un intento de cese el fuego. Nada fácil. Miguel, gracias por el tiempo. No, gracias a ti, que tengamos, ojalá buenas noticias, y esta es una situación, como dijiste, de un dilema extremo, que no quisiera tener que tomar ninguna decisión de ninguna especie. Un saludo muy cordial, Miguel. Miguel Studerman, director de Radio High. Seguimos.